Amados hermanos, amigos, queridos oyentes, el Señor les bendiga a cada uno de ustedes en esta hora. Aquí estamos una vez más con nuestro devocional, poder cada uno de nosotros alimentarnos con la palabra de Dios y ser edificados. Y es interesante que cada uno de nosotros podamos reconocer de que el Señor nos llama a cada uno de nosotros para su servicio. Y quiero que vayamos a la palabra de Dios en Marcos capítulo 3, versículo 13 al 19. Quiero que vayas conmigo a la Biblia. Dice la palabra: después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, a quienes, a quienes apellido Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. Es interesante cómo podemos nosotros ver cómo el Señor los llama para su servicio. El texto con el que hoy nos enfrentamos nos muestra cómo Dios no llama a gente perfecta, sino a gente que está dispuesta para ser transformada y moldeada por el poder de la palabra. Lo interesante es ver el impacto que Dios tuvo sobre estas personas. Y eso es algo maravilloso, como cada uno de nosotros podemos ver, los hombres son llamados por Jesús. Los hombres son llamados por Jesús. Mira lo que dice el versículo 13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Podemos nosotros ver allí cómo, sí, el Señor los llamó a quienes, a los que él quiso. ¿Y qué sucedió? Vinieron a él en obediencia, hablando de los discípulos en ese momento que el Señor estaba llamando. Sí, los discípulos fueron llamados por Jesús. No es que ellos lo eligieron a él, sino que Jesús los eligió a ellos. Observa lo que nos dice el texto. Jesús llamó y seleccionó a hombres escogidos para que estuviesen con él en ese momento, hablando de los discípulos. Él no se fijaba, sí, en el exterior, sino en el corazón de cada uno de ellos. Jesús llamó a los que él quiso. No podemos olvidar que su voluntad es perfecta y él sabe mejor que nadie lo que es bueno para nosotros. Es interesante. Los discípulos vinieron a él, es decir, salieron a él, dejando todo al interior, le siguieron a él solamente. Eso es algo sorprendente, cómo ellos inmediatamente siguieron a Jesús, cómo ellos lo dejaron todo para seguir a Jesús. Mira lo que dice Marcos 10:28. La Biblia es muy clara, dice la palabra de Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Qué maravilloso cómo podemos nosotros ver allí cómo el Señor le da unas palabras. Después de ello, Jesús respondió: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio. Es sorprendente, pero ellos en ese momento habían dejado todo para seguir a Jesús, lo cual Jesús les está diciendo que todo lo que competía a la familia, todo lo que competía a sus padres,
que no fueran su prioridad, sino que su prioridad fuera Cristo para su servicio. Es interesante, Jesús los estaba llamando para su servicio, como nos está llamando a nosotros ahora para su servicio. Es interesante cómo podemos cada uno de nosotros ver en medio de la necesidad que tenemos de seguir a Cristo. Mira lo que dice Lucas capítulo 5 versículo 1 al 11. Me llama mucho la atención este texto. Dice la palabra de Dios: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, sí, el gentío le agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose estaba sobre la barca la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestra red para pescar. Respondió Simón y le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y hecho, habiéndolo hecho, encerraron gran multitud de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador, porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo, de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Qué tremendo, cómo podemos nosotros ver, amados hermanos, qué tremenda influencia, qué tremenda, cómo podemos nosotros ver el llamamiento del Señor, cómo fue allí hacia Pedro, cómo podemos nosotros ver la transformación que vino en ese hombre, y cómo dejaron sus redes, cómo dejaron su equipo para seguir a Jesús. ¿Qué necesitas dejar tú para seguir a Cristo? ¿Qué necesitamos dejar para seguir plenamente a Cristo? ¿Qué es lo que nos impide seguir a Él? Versículo 27 y 28 de Lucas capítulo 5, mira lo que dice. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Tremenda autoridad, tremendo el poder de Dios, como el Señor obró de una manera sorprendente, ¿sí? De una manera sorprendente en el corazón de ese recaudador de impuestos, de ese publicano odiado por la sociedad. Me llama mucho la atención lo que dice Lucas capítulo 18, versículo 29. Y él le dijo: de cierto os digo que no hay nadie, ¿sí?, que haya dejado casa o padres, hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, y que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Eso es algo precioso, como podemos ver cómo todo esto nos lleva a tener una eternidad con el Señor. El Señor nos está llamando. No nos resistamos, tengamos un corazón dispuesto
para seguirle a Él. Amén. Vamos a orar en esta hora. Bendito Padre, te adoramos. Te damos gracias, Señor, por permitirnos seguirte. Ayúdanos, danos la sabiduría, danos la gracia para poder hacerlo, Señor. Glorifícate en medio de nuestras vidas. Prepáranos cada día para el trabajo que tú nos estás encomendando a cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos, poderoso Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Si el Señor lo permite, nos escucharemos el día de mañana. Bendiciones para todos.